Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate Los en nuestros archivios cursos de ladino para della comunità hispanohablantes, así que che nuestros stanno ateliers de Rashi ainda y Solitre. Al in vernos allí con salud Mosca, cumplida y todo bueno. ma stanno in Sì, Museo dell'Olocausto in Washington. sì, El 70% de los archivos son todos escritos en Solitreo. sì, sicuro. E approvaste già di meldar Solitreo, ma Solitreo scritto in lo che ahora es la Turquía? Porque penso que son muy diferentes. No. Que por ejemplo, para la VET, la manera como la gente mete en la VET en Salónica y en Estambul, para mí es muy diferente. Y aunque no es colai de meldar al empecillo, mas después ya cuando comprendes cómo lo mete cada uno y uno. El Solitreo ya es muy difícil porque yo, por ejemplo, les dije a los que vienen a las lecciones mías, les dije, de mí no vas a empezar el Solitreo. Si quieres empezar el Solitreo, lo vas a hacer solos, porque meldar Solitreo quiere decir que debes de meldar muchos escritos, porque cada escritor, cada software, diremos, escribe diferentemente. Escribe de su padre y de su madre, sí, seguro. Ahora no vale la pena. Seguro. Ma la verdad es que todos que se ocupan con manuscritos de cualquier lengua, sí, siempre tienen este problema. ¿Quién es este que escribió? Si no es la misma persona, no puedes, debes de empezar del empecillo a empezar en la lengua. No. Sí, seguro. Todas las escrituras cursivas son ansina, tienen este problema. Sí. Y mismo ahora estamos meldando, por ejemplo, el latino 21, el latino en cirílico. Estuve meldando ayer la Haggadah de Pesach en Sofía, Bulgaria, y es latino, ma con letricas de cirílico. Y lo topé muy interesante. Bueno, sí. nosotros tenemos la Haggadah en griego, no en... la Haggadah muestra es una folla es el hebreo, la otra es judeo-español, escrita con letras latinas, y la tercera es griego. Ma nunca no. No, nunca griego, latino con griego, diremos, escrito con griego. Interesante. Y cuando tú y otra gente, los cabecicos de Moabet, con Moabet, meldabas en judeo español, ¿era siempre eléctricas del alfabeto latino, los jornales? Depende quién era. Para mí no era problema de meldar Rashi, ma otras personas no podían. Ahora, o si la meldaba yo podía transformarla en letras latinas, ahora la podía meldar y otro uno, pero no siempre tenía yo el tiempo de hacer eso. Ahora topaban otra cosa para meldar con letras latinas. Otros no hay, porque tú me estás diciendo por Rashi. Aquí no hay personas que pueden meldar en hebreo. Ahora, ¿qué me estás diciendo por Rashi? Sí, seguro. Todo cualquier modo de alfabeto en hebreo para hacer Zor, de meldar ahí. Y después, ya sabes que es nuestro amigo Devin que me dejó saber tu adreso de mail. Sí. ¿Y cómo conociste a Devin? ¿Es cuando fue con Fulbright a Grecia? Sí, cuando vino con Fulbright y empezó a laborar en el museo. Ok. Y lo ayudé como se podía. Y entonces creo que él vino en no había más, no hacíamos más. Hizo una conferencia cuando estaba aquí, dos conferencias, ahora no me acuerdo, cuando estaba él aquí, por lo que se ocupaba, pero no era solo del judeo español, era
de lo que topó en en los dolapes del Museo Viejas. Sí, con mucho labor de archivo para el libro este de Jewish Salonika, ¿verdad? Sí, sí. Interesante. Y sabes que hay un... Hizo una ¿cómo se llama? Una exposición. Sí. Hizo una exposición en el museo que era muy hermoso, muy interesante. Mashallah. Y sabes que existe un centro en Israel, pienso que es en Ramat Gan, no estoy seguro, donde Ronnie Araña y Aldo Sevi y otra gente laboran, más está en Israel, más se llama Centro de Preservación de Cultura de Salónica o alguna cosa así. Tiene un nombre que hace referencia a la Grecia. De lo que sé yo, esto es una cosa de que hicieron la familia Recanati, Sí. que es al lado de una casa de viejos, diremos, que empezó solo por los de Salonic, pero hoy no hay más tantos solo de Salonic. Sí. Y ahí hicieron, y ahí te diré una cosa que es interesante. Ahí tienen una chica exposición de lo que hay por Salónico. Y tienen una carta geográfica de Salónico. Una vez, la primera vez que fue el síndico de Salónico, que era atrás de 20, no es más y fue ahí con uno que era entonces a la comunidad judía, no sé, en el concilio, y vieron lo que está ahí escrito y vieron que una parte está escrito un nombre de una male, como la llamas, que se llamaba Calamaria. Todo ahí el síndico y el otro dijeron a las personas ahí que mirando que esto es hierro, no es ahí Calamaria es de la otra parte. Todo. Y las personas no sabieron, no supieron y lo trocaron. La verdad es que tenían razón los que lo hicieron, que ahí el primero se llamaba Calamaria, después se fue, cuando se hicieron esta, así Interesante. me acuerdo ya que estamos hablando, me acuerdo de una vez que estaba en el museo de Salónica y estaba yo en el museo y había unos amigos y le estaba espiando yo una cosa y había una grande fotografía de la ciudad, fotografía, diremos que era una, ¿cómo se llama esto? ¿Estampa? ¿Cómo? ¿Una estampa? ¿Una imagen? No era estampa. Bueno, no importa, no es importante esto. Había cómo se veía la ciudad a la fin del 19º siglo. Bueno, yo lo estaba mostrando ahora y cuando arribé a una parte que había dos altas chimeneas, les dije mirando que aquí es la prima fábrica que se hizo en Salónica, que era de Gidios. Ahí había uno que visitó
en el museo y demandó. No era de nuestro grupo, pero vino y demandó. Y dijo, bueno, yo veo muchas chimeneas aquí. Tantas chimeneas había en tanto poco tiempo. ¿Qué me mostraba? Me mostraba los, ¿cómo se llama esto? Los, donde sale el muezzin para cantar La escena. La escena. Scena se llama. La escena, el escenario. No. ¿Cómo? En los jamis, los jamis, los musulmanes, hay siempre una torre donde sale el muezzin para cantar el Allahu Akbar. Ok. No es Teva. No es Teva, no, es de los Feds. De los Bedres, sí. Hay torre. No sé cómo se... Hay torre. Y hay por torre, eso había muchos jamis ya. en Salónica. Y él pensó que esto era las chimeneas. Quiero decir que a la fin ¿para qué lo dije esto? A la fin ¿Quieres decir el minaret? Minaret, exactamente. Sí. Y yo lo estaba buscando. Sí.